¿Qué acciones concretas piensa impulsar en esta estrategia conjunta? La burocracia ha sido el principal óbice para que los esfuerzos de los científicos en el desarrollo de pruebas moleculares, rastreo digital, plantas de oxígeno vea la luz. ¿Cómo destrabar a instituciones sobrepasadas de papeleo para que se concreten estos aportes? En Latinoamérica y el mundo se llamó a su equipo de científicos para combatir el COVID-19 a inicios de marzo. 6 meses después, y dadas las duras cifras que vemos, ¿se buscará generar un canal de comunicación eficiente entre los científicos con el MINSA y la PCM? Por favor, esta pregunta la responde de manera conjunta la ministra de Salud y también nuestro premier, por favor. Gracias, presidente. A lo largo de las semanas que han transcurrido, se ha acortado en forma importante los plazos para la aprobación de ensayos clínicos. Un ensayo clínico demora muchas semanas en ser aprobado. Se han aprobado los ensayos clínicos en, según la documentación presentada, 10 a 15 días, y tanto así que en este momento ya tenemos 2 ensayos clínicos para vacunas aprobados. Uno de ellos ya ha comenzado. Igualmente, se ha apoyado el desarrollo de una serie de prototipos de equipos de ventilación asistida, de respiradores, de plantas de oxígeno por parte de los investigadores de la Pontificia Universidad Católica del Perú, de la Universidad Nacional de Ingeniería, de nuestra Marina de Guerra y de otras instituciones. No solamente se ha apoyado el desarrollo del prototipo, sino que una vez que este ha culminado, se ha hecho la certificación de los equipos, los cuales se encuentran en este momento en uso en diferentes instituciones de nuestro país. Igualmente se ha apoyado la investigación, muy importante para nuestra patria, el desarrollo de una vacuna contra la COVID, una vacuna contra el coronavirus, en una institución nacional en colaboración, una empresa nacional en colaboración con una universidad, y en este momento se está respaldando inclusive el desarrollo de las pruebas a nivel de ensayos en animales de experimentación en una institución del Ministerio de Salud en colaboración con ellos para facilitarles el desarrollo. Igualmente, a raíz de una serie de aprobaciones que han habido de concursos para investigadores nacionales, se ha apoyado a 8 investigadores que están desarrollando pruebas moleculares innovadoras, proporcionándoles las muestras necesarias para la validación a los 8 por igual, uno de ellos con un financiamiento privado y los otros 7 con financiamiento de universidades o del Estado. A todos ellos se le ha proporcionado las muestras necesarias, en forma gratuita por supuesto, para validar sus resultados, y estamos a la espera de que ellos nos entreguen las características, los resultados que están teniendo. Igualmente, se han hecho muchas modificaciones que sería largo enumerar, de tal manera que se pueda facilitar el desarrollo de una serie de insumos que hemos necesitado en el contexto de esta pandemia. Y por supuesto, seguiremos aprobando todo lo que sea necesario para que nuestros investigadores alcancen el máximo desarrollo posible, no solo por el desarrollo de la investigación en nuestra patria, sino porque en este momento nuestra población así lo necesita. Gracias. Gracias, señor presidente. La pregunta hace mención también a la estrategia lanzada por el monseñor Pedro Barreto, Resucita Perú Ahora. Hemos tenido ya 5 conversaciones con el monseñor Pedro Barreto y con la gran mayoría de los líderes que conforman cada una de las comisiones de esta iniciativa. Es una iniciativa bastante amplia, muy importante, porque está convocando a diferentes profesionales de todos los sectores, a políticos, a empresarios, a la Iglesia misma y a diferentes sectores de la comunidad del país, con el único esfuerzo de unir todos los conocimientos, experiencias en diferentes plataformas para ver la mejor manera de combatir a esta pandemia que estamos sufriendo. Hemos explicado a esta iniciativa, a todos los integrantes, cuál es la estrategia nacional que tiene el gobierno con la lucha contra esta pandemia y cuál es la estructura que tenemos para
que justamente ejecute estas líneas estratégicas y coinciden claramente con las diferentes comisiones que se han conformado en esta estrategia. Y hemos visto muy oportuna de trabajar conjuntamente con esta gran estrategia que está implementando e impulsando el monseñor Pedro Barreto, integrarla también con la estrategia nacional. Al integrarla, que estamos teniendo conversaciones de primer nivel y luego pasaremos ya a la integración de los equipos técnicos, va a facilitar muchísimo el trabajo, no solamente de los científicos, sino de muchos sectores, y para ver de qué manera podemos flexibilizar algunas trabas que pueden ser burocráticas para acelerar todo lo que son los estudios científicos y también colaborar en diferentes aspectos en la lucha contra la pandemia. Esta estrategia Resucita Perú Ahora tiene las comisiones muy bien definidas que se ajustan perfectamente a la estructura que tenemos como gobierno a nivel nacional para la lucha contra la pandemia, y vamos a continuar estas reuniones de tal manera de poder en forma eficaz juntarnos todos los peruanos con esta iniciativa para luchar contra la pandemia. Gracias. Siguiente pregunta, por favor. Segunda pregunta de Noticias Piura 3.0. Señor presidente, han pasado 20 días desde la última vez que preguntamos sobre el Hospital Temporal de La Virenita y hoy han transcurrido más de 2 meses desde que inauguró esta infraestructura y la unidad de cuidados intensivos sigue sin funcionar. ¿Considera que estamos ante un caso de ineficiencia por parte de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios y E-Salud? ¿Cree que la población se merece al menos un mea culpa desde el Ejecutivo? De otro lado, preocupa el aumento de la criminalidad en la región, como asaltos y asesinatos. Además, las continuas reuniones sociales o familiares no pueden ser controladas por la policía y Fuerzas Armadas. ¿Se dotará de mayor logística? Asimismo, los alcaldes se quejan por la falta de recursos para potenciar las áreas de fiscalización y serenazgo. ¿Habrá nuevas transferencias? Sí. Ministra de Salud, para la parte que le corresponde, por favor. Cómo no, señor presidente. Ha tenido algunas dificultades para el inicio de actividades, ciertamente. Lo que ha sucedido es que han tenido dificultad para la instalación de la planta de oxígeno, que en este momento ya se encuentra en proceso. Las camas han sido ocupadas, ya hay alrededor de 40 personas hospitalizadas, los equipos de ventilación asistida, 20 equipos ya han sido transferidos hace varios días con todo el equipamiento correspondiente. Habían planificado 40 equipos, pero en este momento no es posible tener personal suficiente para implementar los 40 equipos. Es por eso que se les ha transferido 20. Y a lo largo de las últimas semanas han estado haciendo la implementación de todos los equipos necesarios que acompañan a esto. En este momento, tanto el gobierno regional como E-Salud se encuentran trabajando para poner completamente operativo el sistema de oxígeno, y Reconstrucción con Cambios es quien está detrás de la estructuración de esta planta y su puesta en funcionamiento. Sí, al respecto, E-Salud, quien administra ese hospital temporal en La Virenita, en Piura, manifiesta que en esta semana, porque van a, en ese ambiente, en ese hospital, se va a aumentar la oferta en 20 camas UCI, 20. En esta semana se incorporan 10 y en la próxima semana incorporan las 10 más. Efectivamente, había un retraso en camas UCI porque el problema que se ha tenido a nivel nacional es la falta de provisión suficiente de oxígeno. Y una cama UCI tiene un alto consumo de oxígeno. En consecuencia, si bien este hospital temporal en La Virenita ya está funcionando para pacientes leves a moderados, para pacientes graves, esta semana va a incorporar 10 camas UCI y la próxima semana las otras 10 camas UCI. Estaré pendiente de que se cumpla este plazo porque si bien Piura está disminuyendo en sus contagios, siempre es necesario tener una holgura
en camas UCI, porque las personas que agravan siempre deben tener la oportunidad de ser atendidas en los hospitales hospitales públicos, en este caso de salud, como también de los que administra el gobierno regional. También este medio de comunicación de Piura hablaba sobre el aumento de la criminalidad, ¿no? Y cómo está trabajando la policía y Fuerzas Armadas para poder tener una mejor respuesta ante ello. Y no solamente hablaba en la respuesta ante hechos delictivos, sino también cómo controlar las reuniones sociales o familiares que hay en Piura. Miren, para eso requerimos la responsabilidad de todos. La policía y las Fuerzas Armadas obviamente tienen un rol de control ahora, de respeto a las normas que se han establecido. Estamos en estado de emergencia, pero no pueden, y eso hay que ser absolutamente claro, estar vivienda por vivienda tocando para ver si es que no están en alguna fiesta. Eso es responsabilidad de todos los peruanos, de las familias, de los hogares. Entonces, sí, tenemos que mejorar, y eso lo hemos dicho, nuestra respuesta ante la delincuencia común, ante el crimen organizado. Pero el tema de responsabilidad, cuando todos somos responsables, ¿ha visto cómo baja la curva? Porque es la suma de esfuerzos y de responsabilidades de todos. Entonces, sí acojo la pregunta para mejorar nuestra respuesta, para enfrentar los actos delictivos, pero somos todos los que debemos ser responsables para evitar que el contagio se dé en focos familiares o vecinales, con organización de fiestas que no podemos aún permitir porque estamos todavía con el virus circulando en todas las regiones del país. A pesar que está bajando el contagio, a pesar que están bajando las camas de hospitalización requeridas, a pesar que están bajando las defunciones, no, el virus sigue en medio de nosotros. O sea, no podemos aún generar focos de contagio familiar o amical. Le daría al ministro del Interior para que pueda ver algún tipo de las medidas que está coordinando en Piura y en todo el Perú, en coordinación con las Fuerzas Armadas para poder enfrentar estos actos delincuenciales que siempre se dan. Por favor, ministro. Gracias, señor presidente. Las acciones de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas son permanentes y se está coordinando también con la macrorregión de Piura a fin de que pueda realizar conjuntamente con las Fuerzas Armadas el plan de fiscalización que se viene realizando en la ciudad de Lima. Todas las acciones que se están dictando son a nivel nacional. Por lo tanto, esta situación y este trabajo va a ser conjunto con las municipalidades, toda vez que la labor de fiscalización de centros, de bares y lugares donde asiste público que está prohibido y está terminantemente prohibido, se va a realizar a nivel nacional, señor presidente. Gracias. Y para concluir, hay un pedido que transmite este medio de comunicación, pero es común de los diferentes municipios porque como han tenido menos ingresos por la pandemia, reclaman una mayor transferencia de presupuesto de parte del Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no? Entonces, ministra, ¿cómo así se está atendiendo esta problemática de los diversos municipios del país? Gracias, presidente. Somos efectivamente para transmitirle a todos los alcaldes que tienen esta preocupación. Somos conscientes que el desempeño de la actividad económica está afectando la recaudación. Lo que para nosotros es muy importante es que los servicios a los ciudadanos se mantengan financiados, los servicios, lo que lo llamamos los servicios críticos. A la fecha hemos transferido a nivel nacional para este rubro de gasto 865 millones de soles. Tenemos una previsión adicional de 500 millones de soles para transferir en los siguientes meses. Estos se suman a los 1.100 millones de soles que se ha transferido en el
en el marco del plan de incentivos. Estos recursos, como siempre lo sugerimos, estos recursos del plan de incentivos tienen que ser básicamente para priorizar la atención de los servicios a los ciudadanos, pero desde el Ministerio de Economía y Finanzas todo el compromiso para estar monitoreando la situación del financiamiento y garantizar los recursos para que los servicios tan importantes para el ciudadano como el recojo de la basura, como la seguridad ciudadana estén adecuadamente financiados. Gracias, presidente. Muchas gracias. Por favor, la siguiente pregunta. Tercera pregunta de Televisión Tarapoto de San Martín. Las pequeñas y microempresas formales de la región San Martín se sienten abandonadas por el Estado. La reactivación económica no se siente, los préstamos reactiva solo fue para unos cuantos. ¿Cómo piensa el Estado retomar la dinámica económica de esta importante región del país que no podrá salir adelante sin el apoyo correspondiente? Asimismo, ¿hasta cuándo el Estado empezará a educar y orientar de manera sencilla y directa a la población sobre la COVID-19? La confusión continúa, los mensajes no cumplen los objetivos. Finalmente, ¿cómo se viene trabajando desde el Estado la reactivación del sector turismo en la región, teniendo en cuenta que nos hemos convertido en un destino importante tanto para el turismo interno como el internacional? Bien, ministra de Economía y ministra de Comercio Exterior y Turismo, por favor. Gracias, presidente. Primero, recordar que Reactiva no es el único instrumento que tenemos para las MIPES. Un dato importante es que en el caso de San Martín, 7.870 empresas se han visto beneficiadas con préstamos de hasta 653 millones de soles. Pero como les comenté, no es el único instrumento que tienen las MIPES. Hemos desarrollado el FAE MIPE, donde también han sido las MIPES beneficiadas, y en las próximas semanas vamos a implementar el FAE Agro y el FAE Turismo, que la ministra de Turismo dará algunos detalles. Quiero también comentarles que tenemos dos líneas de trabajo importantes también para reactivar la economía. La primera es, hemos retomado las acciones de ejecución de inversión pública. La inversión pública cierra brechas, dinamiza la economía local y genera empleo. Hemos retomado la agenda y todos los instrumentos que teníamos de asistencia técnica, y en septiembre ya comenzamos a ver que los gobiernos regionales y los gobiernos locales vienen ejecutando ya con mayor dinamismo la inversión pública, entonces la inversión pública va a contribuir mucho. La segunda línea son nuestros programas de empleo temporal, Arranca Perú, que en el caso de la región San Martín se ha financiado más de 200 millones de soles para gastos críticos de los gobiernos locales para que puedan seguir con sus actividades, pero también para el mantenimiento vial, 165 millones y 23 millones de soles para Trabaja Perú. Estos programas de empleo temporal van a estar, obviamente, a mejorar las condiciones de las vías, pero también a generar mucho empleo. De manera complementaria, también tenemos el programa Compras MIPE, que ha tenido más de 700 millones este año. La idea es que las MIPES puedan venderle productos al Estado que son de mucha necesidad. Y también un tema transversal, como lo ha dicho el presidente muchas veces, esta pandemia nos ha enfrentado a problemas estructurales y las MIPES enfrentan muchos retos para poder formalizarse, para poder aumentar la productividad. Por eso es que hace unos días hemos instalado una mesa ejecutiva MIPE, donde en coordinación con los gremios vamos a sentarnos a identificar cuáles son las soluciones para que las MIPES puedan desarrollar todo su potencial. Muchas gracias, presidente. Gracias, ministra. Ministra de Comercio Exterior y Turismo, por favor. Gracias, presidente. Muy buenas tardes con todos. Respecto a cómo se está dando soporte al sector turismo, básicamente en la región San Martín. Primero, desde el punto de vista de financiamiento, la preocupación siempre ha sido por parte del Estado procurar que las micro, pequeñas empresas y las empresas dedicadas al sector turismo tengan un soporte financiero y económico para soportar esta crisis. En ese sentido, más allá del Reactiva y del FAE MIPE, también, presidente, como se ha señalado, se sacó el FAE Turismo. Ya hoy podemos señalar, presidente, que el día 14 ya se estaría sacando a subasta la tasa, con lo cual a partir de la próxima semana, finales de la próxima semana, ya los recursos estarían a disposición de todas las empresas del sector turismo que ya deseen participar y pedir financiamiento. Eso es por el lado del FAE Turismo. Paralelamente, el 28 de agosto cerramos la convocatoria por 50 millones de un fondo no reembolsable para lo que es Turismo Emprende, que está dirigido a todos los operadores del sector turismo, justamente para acompañarlos en capital de trabajo, pero también sobre todo
todo para la implementación de lo que son protocolos de bioseguridad en este contexto para que puedan reanudar sus actividades económicas. Eso es por el lado del financiamiento. Por el lado de la promoción del turismo interno, estamos trabajando a través de PROMPERÚ, quien ha trabajado una campaña que próximamente se lanzará, presidente, a través del cual vamos a fomentar el retorno al turismo, que estamos de vuelta. Y eso implica un trabajo coordinado que se está desarrollando con los gobiernos regionales, con los directores regionales de turismo, así como también con los gremios del sector turismo en la región y con la Cámara de Comercio. De hecho, como parte de este acercamiento y trabajo conjunto para poder desarrollar circuitos turísticos seguros y rápidos. En ese marco, justamente, como bien señala San Martín, que es una región amazónica donde justamente creemos que va a estar orientado el futuro turismo, toda vez que tienen muchas áreas naturales protegidas y el aire libre, es que este fin de semana tenemos reunión ya con Iquitos, justamente para ir cerrando esas articulaciones, y la siguiente semana nos corresponde ir a San Martín, toda vez que ya estamos reiniciando obra en 2 obras emblemáticas en San Martín que tienen que ver con el mejoramiento de la infraestructura de Lamas, así como también como el mejoramiento de infraestructura del Sauce, presidente, que usted recordará, la parte de la laguna fue afectada producto del terremoto que se sufrió hace un año. Producto de eso es que ya reiniciamos obra y estaremos la próxima semana yendo a entregar el terreno también para que se inicie y se continúe con los 2 procesos que están en convocatoria. Finalmente, como parte del turismo ya receptivo, que consideramos que será mucho más adelante, estamos a la espera de la reapertura de la 4ª fase, donde ahí se prevé ya la apertura de vuelos internacionales, pero básicamente para lo que es turismo corporativo. Gracias. Gracias. 4ª pregunta de RPP Noticias. Señor presidente, ¿el gobierno tiene alguna hipótesis certera acerca del porqué de la disminución en la mortalidad a nivel nacional según datos del SINADEF? ¿Qué medidas se plantearán en adelante, entendiendo que hay países como España cuyas cifras también disminuyeron, pero han vuelto a subir? Señora Ministra de Salud, en días pasados usted manifestó que los asintomáticos no contagiaban a nivel de quienes sí presentaban síntomas. ¿Podría aclarar esas afirmaciones? Por último, el exministro de Salud, Víctor Zamora, ha estado dando declaraciones acerca de los aparentes tratamientos, aunque no existe ninguno, para combatir la COVID-19, lo cual ha llevado a cierta confusión. Si bien se ha descartado el uso de la hidroxicloroquina, ¿por qué el gobierno insiste con la ivermectina? ¿Hay alguna evidencia científica de que los pacientes mejoren con ese supuesto tratamiento? Por favor, ministra de Salud. Gracias, presidente. Con respecto a la disminución de la mortalidad en las cifras del SINADEF, reitero que tenemos que ser todos cautelosos y que si bien las cifras del SINADEF pueden ser las más duras que estamos observando y por consiguiente, al ver que están disminuyendo, podemos ciertamente tener esperanza, no significa que debemos nosotros descuidar las medidas de ninguna manera. Como hemos mencionado hace un momento, esas cifras están, pensamos nosotros, empezando a disminuir, por un lado, por la actitud de la mayor parte de la población que está siguiendo las medidas. Algunas personas son transgresoras y ciertamente todos los que transgreden las normas pagan con el precio de su propia salud y la salud de sus familias y de las personas alrededor el hecho de que no estén siguiendo las medidas indicadas, pero la gran mayoría las sigue. Por otro lado, hay una serie de medidas que se están tomando para hacer contención a nivel comunitario. A través de los mismos gobiernos regionales, muchos de ellos están haciendo ya intervenciones. El Plan Taita nos ha ayudado, en particular con todos los vulnerables y en las últimas semanas también, junto con el Ministerio de Salud, en las otras personas que puedan estar afectadas. El personal que trabaja en atención primaria también está saliendo a hacer contención y pensamos que las medidas que hacen que podamos restringir las horas que tenemos que circular, las cuarentenas focalizadas, el cierre de los domingos, todo ello ha contribuido. Ciertamente también en parte es el hecho de que las pandemias con todas estas medidas tienden a hacer una lenta disminución, pero no quiere decir que eso no va a cambiar en algún momento.
Con respecto a los asintomáticos, en ningún momento de la declaración que hice indiqué que los asintomáticos no contagiaban. Si ustedes revisan la grabación, en ningún momento he dicho que los asintomáticos no contagian, y eso tiene que quedar claro, porque tomamos medidas porque las personas que enferman nos contagian, pero también tomamos medidas en particular porque las personas asintomáticas sí nos contagian, y lo mencioné en la misma entrevista. Recuerden, una persona que pueda contagiarnos, una persona contagia a 2, esos 2 contagian a 4, los 4 a 8, 16, 32, 64. Por eso tomamos nosotros medidas para protegernos de ese contagio. Por otro lado, con respecto a los medicamentos, recuerden que esta es una decisión conjunta entre el personal técnico del Ministerio de Salud y el equipo de expertos, el mismo equipo de expertos que fue instalado durante la gestión de mi antecesor. Y ellos mismos nos han solicitado tener por lo menos hasta este fin de semana para poder revisar todos los artículos, ya que a nivel mundial se publican artículos, unos a favor y otros en contra, y ellos quieren tener una idea más clara de las circunstancias. Mientras tanto, no se ha hecho ninguna otra adquisición que pueda implicar un gasto para el Estado. Gracias. Bien, sí, solamente me queda a mí ratificar lo dicho por la ministra de Salud, de que este descenso claro de las últimas semanas es gracias al trabajo de todos los peruanos, las autoridades, las instituciones, pero también la población. Todos, con este esfuerzo, estamos logrando mejorar la evolución de manera positiva. Porque hay veces, yo lo veo y lo tomo realmente con gracia, cuando las cosas empeoran, es por problemas del gobierno, ¿no? O sea, cuando las cosas están mal, cuando sube el contagio, cuando suben los fallecidos, es problema del gobierno. Y cuando las cosas mejoran, oye, hay que buscar cuál será la justificación, ¿no? Entonces, si es algo malo, el gobierno tiene la culpa. Digo para algunos, porque la población es sumamente inteligente y sabe que tenemos mucho compromiso, mucho trabajo, que también nos equivocamos, por supuesto que sí, pero hay un compromiso y un trabajo. Entonces, nosotros sí creemos y somos autocríticos. Cuando las cosas no se dan como quisiéramos, analizamos y hacemos correctivos y cambiamos. Eso con toda seguridad. Y cuando las cosas mejoren, es porque también se han tomado las medidas adecuadas y la población, junto con las autoridades, estamos actuando responsablemente. Y eso es lo que ha ocurrido. Hay un proceso de aprendizaje. No existe un catálogo de comportamiento en pandemia. Autoridades, instituciones, población, estamos actuando en un proceso de aprendizaje y de mejora continua. Y estamos poniéndole esfuerzo realmente para mejorar y poco a poco se ven los resultados. No en vano hicimos Operación Taita, casa por casa. Oye, se crea conciencia. ¿Cuántos operativos Taita se ha hecho? 183. No, muchos no saben, pero sí los que han llegado hasta su domicilio, esta Operación Taita, comenzar a trabajar aumentando la capacidad de respuesta. Entonces, es un trabajo intenso que hacemos todos y que finalmente, a pesar que siempre habrá críticos que no encuentran nada bueno al gobierno, nosotros seguimos trabajando con el mismo compromiso y el mismo entusiasmo para dar lo mejor de nosotros en beneficio de los peruanos. Última pregunta de Diario Ojo. Señor presidente, la señora Keiko Fujimori literalmente acaba de acusarlo de populista, una fórmula de gobierno que le ha hecho mucho daño al país. En su opinión, ¿qué puede responderle? Asimismo, el panorama electoral para las elecciones 2021 empieza a calentarse. ¿Presentará usted algún candidato a sucesor? Por último, ¿no cree que el remedio fue peor que la enfermedad tras disolver el Congreso anterior y elegirse este en funciones, que legisla con evidentes intereses creados y, según sus palabras, hay temas pendientes que deben resolver con urgencia?
Bien, creo que el medio de comunicación comete un error de interpretación respecto al concepto de populismo, ¿a quién se refiere, ¿no? De una lectura rápida, porque esto se ha dado recién en el transcurso de hace algunos minutos, yo entiendo que a quien está mencionando como populismo es a las acciones que ha tomado últimamente el Congreso de la República, ¿no? Entonces, nosotros estamos tomando medidas responsables. Cuando tomamos medidas de atender a la población a través de los bonos que hemos llegado con 760 soles, estamos llegando a más de 7 millones de hogares. Eso no es populismo, eso es atender a la población en una situación de emergencia que ha paralizado la economía por un tiempo y que para esta reactivación tenemos que asistir, y por eso va a haber un segundo bono, que los detalles lo daremos en la próxima semana, en el próximo Consejo de Ministros, cómo va a ser esta distribución. O sea, esta es una obligación nuestra, atender a estas personas, a estos hogares vulnerables, ¿no? Mejorar los programas sociales en época de pandemia es una obligación que tenemos. Dar el presupuesto a los municipios para que puedan llegar con canastas de víveres a los hogares más necesitados, o sea, en pandemia es completamente justificado, ¿no? Dar presupuesto al sector salud para que pueda adquirir equipo de protección personal, mayor cantidad de pruebas rápidas y moleculares, las medicinas para tratar a los pacientes que lo requieran. Las medidas que tomamos aquí es realmente después de mucho debate y pensando lo que es mejor para la población en las circunstancias que nos encontramos, ¿no? Populismo de ninguna manera hemos hecho acá y me parece que en ese sentido no es tampoco las declaraciones que se han dado, ¿no? Respecto al nuevo Congreso, ¿no? La decisión que tomé como una potestad, una prerrogativa como presidente de la República de disolver constitucionalmente el Congreso anterior, luego de denegar la confianza por segunda vez a un gabinete, tenía una justificación muy clara y respaldada por la mayoría de la población, ¿no? En esa oportunidad, recuérdese, ¿no? Ya estaban próximos a elegir un nuevo tribunal constitucional de una manera precipitada y sin buscar realmente a los mejores candidatos para ocupar cargo tan importante. O sea, íbamos a dejar nosotros como autoridades, como presidente del Perú, que elijan a los que tienen que interpretar la Constitución de una manera antojadiza, de una manera precipitada, ligera. O sea, el accionar fue lo que correspondía en ese momento. Y el propio Tribunal Constitucional ha determinado que el acto que tomamos en esa oportunidad el 30 de septiembre del año pasado fue un acto regido a la norma y a la Constitución. Y fue para precisamente preservar las instituciones democráticas que nos rigen y nos dan la solidez y consistencia como Estado, ¿no? Entonces, definitivamente correspondía. Si no, actualmente tendríamos seguramente un tribunal constitucional de personas con intereses particulares y no pensando en el bien del país, en bien de la ciudadanía, ¿no? Sin embargo, por eso es que hoy he hecho una reflexión de que esta disolución del Congreso nos llevó a una elección de un nuevo Congreso con un tiempo limitado, solamente para que completen el periodo legislativo. Y los candidatos manifestaron, como la mayoría de la población, que iban a corregir lo que el anterior Congreso hizo mal. Bueno, pues vamos a estar atentos. Vamos a ver qué bancadas tienen en este mes para corregir lo que no hizo el anterior Congreso. Vamos a ver, vamos a estar atentos. Si con su accionar ratifican lo que dijeron en las elecciones. Vamos a ver a las bancadas. Vamos a ver quién
vota a favor de evitar que puedan postular personas sentenciadas en primera instancia. ¿Y quiénes serán los locos y quizás no vayan ese día o no estén presentes en la votación? Vamos a estar atentos. Como ciudadanos, digo, como ejecutivo, el respeto a la independencia de poderes, el respeto a la institucionalidad. Pero como ciudadanos, vamos a ver quién se abstiene, ¿no? Hay veces, cuando no se quiere asumir responsabilidades, no estoy ni a favor ni en contra, me abstengo. No, aquí hay que tomar posición. ¿Está de acuerdo o no está de acuerdo usted, congresista, de que sentenciados en primera instancia postulen como autoridad? ¿Está de acuerdo o no está de acuerdo? Si está de acuerdo, dígalo sí. Y si no está de acuerdo, sea claro en decirlo y manifestarlo. Para eso se cambió el Congreso anterior, porque no estaba actuando en función de lo que la mayoría demandaba de sus autoridades. Y por eso, al colisionar con el Ejecutivo en estas dos oportunidades que no dieron la confianza, se configuró perfectamente la causal que permitió el cierre constitucional del Congreso. Este nuevo Congreso tiene que actuar corrigiendo los errores del anterior, porque eso es lo que esperamos todos los ciudadanos. Y mientras tanto, nosotros seguimos trabajando como Ejecutivo. Y nuestro compromiso, así como tiene su compromiso el Congreso de legislar, nosotros somos Ejecutivo y vamos a seguir tomando decisiones para mejorar nuestra respuesta ante la pandemia. Y vamos a seguir luchando hasta combatirla y derrotarla, hasta tener la vacuna para que nuestra población tenga el nivel de inmunidad que requerimos. Y lo vamos a hacer, ese es nuestro compromiso. Vamos a seguir trabajando para generar las condiciones, como han dicho, en Piura, como nos han dicho, en Tarapoto, en San Martín y en todo el Perú, para que nuevamente la economía se reactive y se generen los puestos de trabajo. Hemos lanzado una serie de programas a nivel nacional que están en proceso y tengan la seguridad que se van a generar en las próximas semanas la fuente de trabajo en los municipios provinciales con quienes estamos trabajando con el Ministerio de Transportes en el mantenimiento de toda la red de caminos vecinales que es tan importante. Estamos trabajando con el Ministerio de Trabajo para generar trabajo temporal a través del programa Trabaja Perú, en la reactivación con el mantenimiento de canales, bocatomas con el Ministerio de Agricultura, en la construcción de viviendas a través de los núcleos financiados por el gobierno, principalmente promocionando la construcción para los que no tienen vivienda y que a través del programa Techo Propio, en sitio propio, vamos a ver, todo eso está ya encaminado y está con el presupuesto. Esa es nuestra responsabilidad. Y por último, nuestra responsabilidad también está en garantizar elecciones libres y transparentes. Vamos a dar todo lo que requieran las instituciones a cargo de estas elecciones para garantizar. Y nuevamente, por favor, no estemos después quejándonos sobre las autoridades, si nosotros mismos las elegimos. Elijamos bien para evitar este tipo de preguntas. No estamos, el Congreso no se ha designado, se ha elegido y en consecuencia somos responsables de las autoridades que elegimos. Estamos a 7 meses de las elecciones. Veamos la actitud y comportamiento de los políticos y ratifiquémosle la confianza a los partidos que trabajen a la altura de las circunstancias y de la necesidad de la población. Tenemos que hacerlo todos. Por último, para concluir, no quiero dejar de mencionar un tema respecto a una comunicación que recibí la semana pasada de la Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso de la República para asistir por invitación de esa comisión al Congreso, ¿no? Esa invitación yo la derivé al Ministerio de Justicia, quien analizó como asesor jurídico del gobierno, del Poder Ejecutivo, el Ministerio de Justicia, determinó claramente cuáles eran las competencias de la comisión respecto a una invitación
al presidente de la República, ¿no? Y entonces trasladamos la respuesta al presidente del Congreso, ¿no? Le trasladamos al presidente del Congreso, esto dice, ¿no? O sea, y nosotros somos respetuosos de la institucionalidad, del orden, del debido proceso, ¿no? Y entonces nos ha llegado una comunicación del Congreso. Yo pensé que nos iba a contestar si el presidente del Perú oficia al presidente del Congreso cuál es la posición que tenemos. Lo menos que esperaba era que el presidente del Congreso nos responda, ¿no? No, ha mandado, Oficialía Mayor ha mandado un documento derivado de la comisión, ¿no? O sea, no. Sin embargo, lo damos por recibido, donde dice que efectivamente, y el propio presidente del Congreso manifiesta de que lo que dice el Ministerio de Justicia es lo correcto, ¿no? Solamente está tipificado en qué circunstancias podría recibir una invitación del Congreso del presidente de la República. Sin embargo, este gobierno es claro y transparente. Este gobierno tiene como bandera la lucha contra la corrupción. Y no tenemos problema en aclarar cualquier circunstancia que pueda generar duda, ¿no? Así que, sin tener la obligación, como lo manifiesta el propio Ministerio de Justicia y como lo ha reconocido el Congreso de la República, pero con ánimo de transparencia, yo voy a aceptar que la Comisión de Fiscalización me haga llegar por escrito las preguntas que tenga bien hacer sobre este tema que está en investigación. Y le responderé como corresponde también por escritos. O sea, con un ánimo de transparencia para ratificar, como siempre ha hecho el gobierno, que es un gobierno que no tiene nada que esconder, que está siempre del lado de la población. Entonces, a pesar del análisis que ha hecho el Ministerio de Justicia, vamos, y le digo, al comité, a la Comisión de Fiscalización, las dudas e interrogantes que tenga, háganoslas llegar por escrito y serán absueltas de la misma manera, ¿no? Pero solamente un comentario adicional. Lo que está en investigación es el caso de una orden de servicio de un trabajador del Ministerio de Cultura, ¿no? Hay un trabajador y entonces por una denuncia periodística se formó esta comisión para determinar si esta orden de servicios está bien formulada, ¿no? Y ahí está toda la investigación. Se ha invitado a ministros, funcionarios, etcétera. Creo que hay como 50 personas que están invitadas para ver este caso. Perfecto. Lo que corresponde a nosotros como Ejecutivo, todas las facilidades, toda la información para que puedan tener un informe real, verídico y objetivo al respecto. Pero yo voy y quisiera llamar la atención sobre un tema más amplio, ¿no? Sobre precisamente las órdenes de servicio, los locadores. Se está investigando una orden de servicio de este ciudadano, el que está en proceso de investigación. ¿Sabe cuántos contratos hay de órdenes de servicio en la administración pública? ¿Saben cuántos contratos hay? Más de 40.000. Más de 40.000 contratos. Y estamos haciendo una comisión que se está a decenas de personas para ver un locador. Hay más de 40.000. Y estas órdenes de servicio no están solamente en el Poder Ejecutivo, también Poder Legislativo, Poder Judicial, el propio órgano de control, la Contraloría General de la República, hace uso de este mecanismo, órdenes de servicio para contratar personal, ¿no? Nosotros creemos que el Congreso debería más bien revisar la normatividad respecto a las órdenes de servicio, a los locadores, porque no está normado. No hay un procedimiento claro de definir cómo debería procederse en este caso, porque se contrata incluso locadores que no tienen derechos laborales. O sea, estamos hablando por los 40.000 que hay a nivel nacional, ¿no? O sea, no estamos hablando, en este caso,
Investíguese con toda la profundidad del caso. No tenemos absolutamente ningún temor. Hagan todo el esfuerzo de recabar la información que sea necesario y nosotros vamos a responder. Pero no es un caso, son más de 40.000 casos que existen en las mismas circunstancias y que son contratados por un mes, a otros por 3 meses, a otros se les renueva, a otros no se les renueva, y es un mecanismo al cual se hace uso en la administración pública y que no se les da derechos laborales, y entonces, ¿por qué no vamos a los aspectos de fondo? ¿Por qué no hacemos un esfuerzo de, ¿quiere revisar? Revisemos los 40.000. O mejor, nos vemos bien ese concepto. Esa es parte de buscar la eficiencia y la modernización del Estado, ¿no? 40.000 trabajadores tienen este tipo de locación con orden de servicio, ¿no? Y para ello tienen como límite que no supera las 8 ITs y que son más de 34.000 soles lo que puede contratarse. Y entonces hay que pensar no solamente en revisar procedimientos, porque detrás de estos procedimientos son seres humanos, son personas que están brindando este tipo de servicio. Entonces, veamos, adicionalmente a esta revisión, a este análisis, a esta investigación de la Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso, yo pienso que queríamos ir a lo más profundo, revisar el sistema general de locadores, revisar el sistema general de las órdenes de servicio. Eso es lo que se espera de un Congreso de la República, ¿no? Mejorar y modernizar el Estado, ¿no? A través de un análisis amplio, profundo y hacer propuestas que cambien, ¿no? Entonces, a disposición, como siempre, del Poder Legislativo, yo hubiera preferido que esta comunicación sea para hablar en temas mucho más amplios y profundos, pero si ese es el tema de preocupación, con todo gusto. Espero las preguntas por escrito y tengan la seguridad que serán respondidas con total sinceridad y con la veracidad con que hemos actuado siempre en nuestra vida. Muchas gracias por la atención a todos ustedes.